Está con nosotros Ezequiel Jiménez, es gestor y estratega en organizaciones internacionales no gubernamentales, codirector de Droid, una consultora política aquí en Salta. Tanta trayectoria, la verdad, pero para que también entiendan, ¿no? Por ejemplo, un magíster en políticas de derechos humanos como becario de la Unión Europea y un doctorado también en leyes sobre los temas de justicia internacional. Ese, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Te vemos, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar y bueno, debatir estos temas que son tan importantes. Eso, ¿no? A veces cuando hablamos ese de nos quedamos en Argentina o las cosas que nos pasan a nosotros en el día a día, ni sin ir más lejos, en la ciudad de Salta, en lo urgente, ¿no? Y es totalmente entendible, pero en el mundo están pasando cosas que son tan urgentes como importantes, ¿no? Nos gustaría saber cómo podemos analizar lo que está pasando hoy. Recién hablábamos de que naturalizamos estos hechos, pero no hay que hacerlo de esa manera, ¿no? No, bueno, a ver, en particular este conflicto entre lo que vendría a ser, ¿no? Gaza, Hamas e Israel, tiene 75 años digamos, de badaje, o sea que es una cuestión muy, muy compleja. Yo creo que también es importante entender este conflicto u otros que suceden afuera de la Argentina, también pensando qué pasa en la Argentina, ¿no? O sea, la segunda comunidad más grande del mundo de judíos está en la Argentina. Tenemos obviamente los episodios de la AMI, la Embajada de Israel, los bombardeos de ese momento. Ahora justamente sabemos que tenemos secuestrados en Gaza. Bueno, hay muchas formas de ver este tema, pero siempre digo que hay que hacerlo de manera muy, muy puntillosa, porque hay mucho que hablar, es muy complejo y toca sensibilidades que hay que ser muy prudentes a la hora de analizarlo. No, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda, Ezequiel. Te agradezco por esta comunicación. Y quisiera preguntarte respecto a Palestina y si es un Estado o no y por qué la ONU no lo reconoce. Bueno, en realidad la ONU como organización no tiene la potestad de reconocer, son los estados que van reconociendo a otros. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, Palestina es un estado, está reconocido por más de 20, 25, 50 países alrededor del mundo y tiene estatus de participante de Naciones Unidas y es parte de tratados internacionales también, lo cual en la práctica, la verdad, no hay tanta diferencia. Lo único que sí hay de diferente es que no controla su territorio, que es territorio, digamos, en el derecho internacional, es un territorio que hoy está ocupado por Israel. Y hay obviamente más de 100 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que plantean cómo resolver este tema. Pero bueno, llevamos 75 años de una crisis sobre otra, que hace que es muy difícil sacarse de la primera porque ya tenés 20 arriba que suceden cada tantos años y lo último que estamos viendo, que por supuesto es lamentable, es lo más violento que se ha visto por lo menos de los años 70. Entonces es muy difícil poder entrar en negociaciones políticas, que es lo que se necesita cuando hay tanta violencia sucediendo diariamente en este momento, ¿no? Entonces eso para mí hay que empezar a analizarlo por ahí. Primero calma y después negociación. En el entramado, recién decía, ¿no? Es analizarlo como un hecho aislado sería como un error. Me imagino un poco también poner en contexto qué pasa con el mundo y, por ejemplo, con nuestro país, ¿no? Hemos visto en uno de los debates, cuando recién había ocurrido el atentado que habían desde el grupo Hamas, muchos de los candidatos a presidentes hicieron, ¿no? Como una mención o pidieron ese silencio por las víctimas. Pero más allá de eso, desde lo simbólico, ¿cómo esto puede afectar las relaciones o qué importante puede ser esto como un tema en la agenda de los argentinos? Bueno, yo creo que es importantísimo por una cuestión cultural, justamente también religiosa. La Argentina tiene una comunidad judía muy grande, pero también una comunidad árabe muy grande. Y la Argentina, por sus, digamos, oleadas migratorias, tiene un montón de conexión histórica con estos lugares del mundo. Sabemos, por ejemplo, que en Chile, en Brasil se toman posiciones políticas un poco antagonistas al conflicto. En la Argentina se ha decidido tener como una posición ambivalente, que obviamente respeta el derecho de Israel a defenderse, pero al mismo tiempo pide que no masacren civiles que no tienen nada que ver con una organización terrorista. Yo creo que es un punto medio, te diría, que tiene sentido político para la Argentina hoy, pero puede tener coletazos a futuro, gane quien gane la presidencia, porque ambos de los candidatos que hoy tenemos al balotaje, uno de ellos, Javier Milei, tiene una visión como muy profunda sobre lo que significaría Israel en su política exterior, que es muy diferente a un Massa,
que entienda una multipolaridad donde Israel es parte de un ecosistema. Para Milei sería lo único junto con Estados Unidos. Habló ayer de romper relaciones con Brasil, por ejemplo. Entonces, es importante este conflicto para la Argentina, pero vuelvo al punto inicial. Hay que hablarlo con mucha calma porque tiene una raíz muy profunda de lo que se fue evolucionando durante los años. Quisiera preguntarte, Ezequiel, si esta situación que se está viviendo puntualmente en Israel, en Palestina, es un conflicto meramente religioso o si tiene alguna trascendencia que vaya un poco más allá de todo esto. Mira, te diría que no es religioso en absoluto. Yo soy de los que piensa que es territorial. Acá estamos hablando de dónde empieza y dónde termina un país. Por supuesto que hay dimensiones religiosas, culturales, te diría de todo tipo, pero yo creo que no es la raíz. Para mí aquí la raíz es una cuestión que en 1945, cuando el Imperio Británico iba decayendo, el mundo no decidió qué hacer con territorios donde después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto justamente hubo, ¿no?, una conversación de qué pasa cuando algunos vuelven y otros están, en fin, todo lo que fue un flujo muy grande en el mundo, en Europa sobre todo, migratorio justamente, pero aquí estaba el condicionante de siglos y siglos de historia, que obviamente las tres religiones monoteístas comparten, en un lugar del mundo geopolíticamente estratégico. Por eso, yo voy a la fuente. Para mí la fuente es una cuestión territorial, de dónde termina y dónde empieza otro estado. Ahora, hay muchas hipótesis de lo que pueda pasar, ¿no? Me asusta pensar que vamos a naturalizarlo, igual que ya se ha naturalizado lo de Ucrania-Rusia, ¿no? Otros dirán, esto puede ser una escalada de violencia que no merme nunca, o, bueno, hay que apelar a las relaciones diplomáticas. Desde tu visión, tu análisis, tu estudio preguntarte, ¿no? No saber si esto se va a resolver o no, sino de cómo hoy, considerando las últimas noticias, ¿qué podemos esperar para los meses que vienen, por ejemplo? ¿No vamos a seguir viendo las mismas postales? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver cosas peores. En este momento la Franja de Gaza está dividida en dos, la parte norte ocupada militarmente y la parte sur un campo de refugiados, inclusive peor de lo que ya existía. Y al momento que hablamos hay cada vez mayor incursión militar en el norte que intenta justamente deshacerse de todas las fuerzas de Hamas. Hamas es un movimiento islámico terrorista, pero también es una idea, y es la idea de liberación, que piensa que un pueblo lo puede utilizar para justamente tener su territorio. Entonces, va a ser muy difícil que Israel termine con Hamas. Yo creo que es imposible. Claro. Lo que podamos llegar a ver es más violencia a un punto donde también puede desestabilizar la relación con el Líbano, con otro grupo que es Hezbollah, o con Siria, o con Irán. En fin, hay un tendido geopolítico en la región que solo basta hacer un paso en falso para ver cómo vemos otra escalada de violencia a la que ya tenemos. Eso es lo que yo veo. No creo que haya momento de calma, por lo menos en los próximos meses. Quizás más adelante, a medida que Israel gane más territorio pacificado, como le llaman ellos, o haya una concertación internacional, sobre todo de Estados Unidos, para llamar algún alto al fuego y alguna solución diplomática. Yo lo veo muy lejos, yo creo que vamos a ver lamentablemente más violencia. Ese muy cortito para redondear y corre un poquito este tema de la mesa, pero ayer tuvimos el debate de vicepresidentes, candidatos a vicepresidentes aquí en Argentina. ¿Qué señales o balance haces de cara también, a partir de eso y de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, para mí fue muy importante porque sigue siendo esta temática de contrastes. Creo que entre los dos se vio mucho eso, sobre todo en el tema de derechos humanos, la idea de memoria y justicia. Pero a mí lo que me parece todavía es que falta entender cómo cuadra Macri dentro del esquema Milei y cómo cuadra Cristina dentro del esquema Massa. Yo creo que todavía queda esa pregunta flotante. Ayer Rossi no la pudo responder. Y el debate presidencial de este domingo probablemente sea la última forma de entenderlo. Mucho votante está indeciso porque no sabe qué está votando, si es al candidato o al que está detrás del candidato. Claro. Y cortito, como para ir cerrando, este porcentaje de electorado indeciso que estás diciendo, ¿cuántos puntos decís que puede llegar a variar el debate presidencial en la decisión de la gente? Mira, yo creo que el debate en sí no lo va a variar, pero va a ser una influencia para tomar la decisión del voto. El voto generalmente se toma en los últimos días y mucha gente lo decía al frente de la urna. Y esto es palo a palo, no hay otra forma de describirlo. Estamos a margen de error de diferencia
y todo cuenta y al mismo tiempo todo lo malo también. Así que hay que ser muy, muy puntillosos en esa campaña y ver, bueno, cómo se desarrollan las últimas actividades de ella. Bueno, Muchísimas gracias, eso. Ezequiel. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y seguramente te vamos a estar Sí. hinchando nuevamente para que nos traigas un poco más de actualidad de lo que es el conflicto que se está viviendo en Gaza. Seguramente. Hasta luego. Muchas gracias.